Es así que una de las cosas importantes de la epigenómica es exactamente entender, aunque me voy a ir un poquito más rápido con algunas diapositivas, entender muy bien que nuestro genoma es de una constitución única. Cada individuo tiene una constitución. Pero en el caso del embarazo, es una constitución genética de ambos padres. Entonces, no hay que perder de vista la contribución paterna para la generación de este tipo de procesos del desarrollo prenatal y que tengan que ver con precipitar este tipo de problemas de la preeclampsia. El hombre genera un gen para la creación de la placenta y daría impresión de que la placenta es el órgano focal del embarazo donde se precipitan las complicaciones de este. Ejemplo, el parto pretérmino, la restricción del crecimiento, el bajo peso al nacer, la preeclampsia, eclampsia y muchas otras cosas que pueden llegar hasta el óbito. De esta manera, entonces, el preámbulo es tratar de ver cómo llegar a cabo esta situación. Para nosotros en México, la preeclampsia eclampsia viene a ser, en general, la primera causa de muerte y morbilidad materna, lo cual esto hace que tengamos una alta responsabilidad para el manejo preventivo de la preeclampsia eclampsia. La primera causa en los últimos 2 años fue el COVID, pero actualmente lo que tenemos es que la preeclampsia eclampsia es la primera causa de muerte materna en México. Esto generó previamente un compromiso de parte de México de tratar de disminuir a través de los objetivos del milenio y después ahora a través de los objetivos del desarrollo sostenible para poder disminuir esta situación tan importante. Complicaciones en el embarazo que para nosotros son muy importantes son complicaciones que van con obesidad, con hipertensión, con la parte de sobrepeso, diabetes y específicamente la precipitación de esta complicación. Como ven, la muerte materna es lo que nos lleva a este elemento. En esta secuencia de situaciones, pensamos siempre que la atención de la mujer embarazada es un vínculo muy importante con respecto a los procesos emocionales que representa actualmente el trabajar esta parte profunda de la genética en relación a la pareja. Quiere decir, ambos participan, ambos tienen un compromiso fundamental para la generación de este embarazo y por lo tanto la posible situación que desequilibre y genere este tipo de situaciones. Últimamente las pruebas científicas, tecnológicas que aplica la genética van desde la genética hasta la epigenética para generar esta caja de Pandora que al final, qué bueno que sabemos cada vez más, pero la verdad es que nos tiene más ocupados y ahora sí que preocupados para poder vincular este conocimiento a la práctica clínica. Así, este siglo es muy importante, no queda más que claro que la responsabilidad que tenemos en México y creo que todos los países, que es reducir y evitar que se precipite esta complicación, tanto por la salud materna y las consecuencias, como por la salud fetal y neonatal. Todo esto es como una ruta del tiempo de todo lo que ha ido avanzando la genética actual y como ustedes ven llega a este rubro de la epigenómica, la epigenética, donde los factores ambientales están claros. No quería pasar desapercibido, tal vez porque hemos cambiado un poquito de auditorio, pero quiero decirles hasta dónde está llegando este principio y esta aplicación. El año 2019, y como ven, la publicación es septiembre del 2022, es una publicación de la nueva secuencia de nuestro material genético en humano. Y en esta secuencia que tenemos ahí, hay un 8% más de genes que se conocen actualmente, lo cual quiere decir que estamos hablando de más de 1.900 genes que se agregan a los 20.000 que teníamos y que por lo tanto nos va a dar proteínas que tengan que ver y regular el mecanismo de interacción para muchas patologías. Esto nos ha traído como consecuencia que regresemos un tanto a apoyar de una manera definitiva la parte pregestacional preparando a la pareja para el embarazo.
hacerlo más seguro y más protegido. Y creo que dar ese paso hacia atrás es tratar de programar genéticamente el embarazo a través de la buena disposición genética del hombre y de la mujer, de ambos. Esto implica muchas cosas muy importantes de sensibilización y cultura para poder hacer este vínculo. Siempre se había platicado sobre el origen de las enfermedades del adulto a través de la programación fetal, pero volvemos a esto y ahora regresamos a dar un paso atrás hacia la parte pregestacional y un paso adelante desde el recién nacido en adelante. Esto traduce entonces un problema interesante epigenómico, como ustedes lo ven ahí, que tiene que ver con ese mecanismo ambiental sobre el material genético. Es la hipótesis de la epigenómica, que ahora ya no es una hipótesis, sino es una teoría que es muy clara en este principio. Los avances entonces es enfocarnos un poco a los factores genéticos y los factores ambientales que pueden provocar este evento de la diabetes. Para nosotros entonces es la pregunta clave, la hipertensión arterial, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, eclampsia como una evolución del embarazo es de origen genético y entonces entramos en la primera investigación sobre este tipo de situaciones para poder reorientar. Vean ustedes la cantidad de genes que se estudiaron para poder ubicar un gen en particular que tuviera que ver con la hipertensión, que tuviera que ver con el proceso inflamatorio de la placenta y con problemas de angiogénesis placentaria que tuvieran a bien precipitar la preeclampsia, eclampsia o la hipertensión gestacional. Como ven, son muchísimos genes los que están ahí. De todos se obtuvo información, pero nunca se ubicó la causalidad en uno de ellos. Y vean ustedes que son muchos los genes como tal. Entonces la teoría vino a hablarnos de multigenes o varios genes que interactúan entre sí para precipitar este evento de aumento de la presión arterial y obviamente la precipitación de la complicación. Sin embargo, como ustedes ven, la situación se fue cada vez haciendo más profunda, la tecnología fue más avanzada y entonces llegamos a la epigenómica, donde nuestro material genético es controlado, regulado por factores ambientales. Y entonces hablamos de la epigenómica. Y así es una nueva tendencia que hay sobre la herencia que tiene de padre y de madre, y que va más allá de los genes que dona, sino más bien cómo utiliza esos genes para poder determinar el equilibrio, la homeostasis y obviamente la tranquilidad de un embarazo seguro y protegido. Esta relación está vinculada a una ruta crítica de buscar estudios en el aspecto del sistema biológico, que es la precipitación clínica de este problema, pero que está relacionado con proteínas que a su vez en cantidad y calidad pueden estar afectadas, o bien con el mensajero que determina la síntesis o no de esas proteínas especiales. Y por lo tanto son proteínas angiogénicas que están como dando lugar a una estabilidad de la circulación placentaria y de disminuir los procesos inflamatorios de la placenta. Para esto, la epigenómica, como ven, relaciona el factor ambiental con factor genético de los individuos. 5 puntos diríamos en ese sentido que tienen que ver. Uno, que maneje la acetilación, que es la parte profunda. Otro, que maneje la metilación del DNA, donde se apagan los genes. Otro es los microRNAs y otro viene a ser los telómeros de los cromosomas, que ahora en el estudio de T2T, que son otros 8% de genes, marca la tendencia de más genes funcionantes en la parte terminal de los cromosomas. Y todo esto basado en cómo se maneja el material del papá y el material de la mamá. Casi nunca preguntamos en una mujer con preeclampsia los antecedentes del esposo. Jamás se los preguntamos y a veces los preguntamos, pero no los tomamos muy en cuenta. Y son muy importantes en el match que hace el sexoma materno con el sexoma paterno. La metilación es uno de los puntos claves en esto y eso se relaciona con un polimorfismo, con la presencia de un polimorfismo en relación a la metilación. Pero vean, metilar, pero también microRNAs
pero también el imprinting, que es el manejo de papá y mamá en la expresión genética, y los llamados acortamiento de los telómeros, ¿no? Para esto, entonces, es importante señalar la sensibilización que tenemos que hacer en la ginecobstetricia. Una sensibilización muy clara que representa la sensibilización de tomar en consideración a la pareja de la mujer en relación a la participación genética para precipitar este tipo de problemas cuando la primera causa de muerte materna es la preeclampsia y eclampsia. De esta manera, vemos que en este sentido, el trabajo antes del embarazo es fundamental en la pareja, tratando de generar las mejores oportunidades en la donación de la genética del hombre y de la genética de la mujer. Y esto entra en ese proceso de 90 más 1000, donde a esos 1000 días del niño, desde que se embaraza la mujer hasta los 2 años de edad, le agregamos 90 días pregestacionales. ¿Por qué 3 meses y no un mes o una semana? Porque es el periodo de la espermatogénesis. Le estamos dando un poquito más de importancia a la participación paterna, porque sabemos que la placenta es el foco inicial y es de origen paterno. Hay un gen del padre, el IGF-2, es un factor de crecimiento insulin-like que genera todo lo que es la construcción tisular de la placenta, lo cual esto es muy importante en esa contribución de padre. Luego todo el seguimiento prenatal y hasta los 1000 días. Esto es un programa que estamos implantando de vigilancia materno-paterno-fetal y neonatal de 90 más 1000, agregando este proceso. Esto lo llamamos la programación genética desde la pareja, a través del sexoma, quiere decir lo que participa el hombre y lo que participa la mujer para formar el genoma, que es la parte que estamos trabajando ahorita. Como ven, la placenta es fundamental, es un foco fundamental de impacto y de estudio para correlacionar este tipo de problemas. Nunca sería que debilitemos el trabajo en ella debido a que esto causa muerte. No es posible que un proyecto tan importante de vida, que es tener un hijo, embarazarse y generar esa procreación, le genere un riesgo y caminar en el filo de la navaja y pueda morir por ello. Y esto no es justo. Y no es justo porque la proporción que estamos teniendo es sumamente elevada. Estamos hablando de casi 800 mujeres al año que mueren por preeclampsia y eclampsia. Esto hace que entonces la placenta sea un órgano focalizado, un órgano al cual estamos trabajando. Y esto nos hace entender que de alguna manera hemos estado comprobando día a día que esto se precipita desde un punto de vista genético-ambiental. Así, la preeclampsia y eclampsia es uno de los puntos a tratar en relación con la hipertensión y, como ven, afecta hasta el 10% de los embarazos. Quiero decirles que en México el número de nacimientos que hay al año son 2.300.000 nacimientos. Y esos 2.300.000 nacimientos, si le calculamos ese 8 o 10%, pues sí, nos da la idea de que es un problema de salud pública muy importante. Para esto estamos hablando de embarazos, de embarazadas, estamos hablando de más de 3,5 millones de embarazadas. Esto quiere decir que no todas llegan al final y no todas tienen un recién nacido. Con problemas, prematuro, bajo peso, restricción, X, ¿no? Es una situación que nos pone a trabajar mucho con respecto a este problema. Así que hablamos ahora de síndrome placentario. Hablamos de un problema que se instala en placenta y que tiene que ver con los dos, tiene que ver con papá y con mamá, a través del elemento de conexión. Y esto hace entonces que veamos el primer punto, árbol genealógico, la introducción a los antecedentes heredofamiliares de mamá y de papá. Generalmente en ginecobstetricia lo que llega a consulta es la mujer, pero ahora en la actualidad estamos haciendo que en las primeras consultas llegue la pareja, para conocerlos y para conocer antecedentes que a veces no se saben, porque es la familia.
Y entonces a veces hay situaciones que se ocultan o que no se tienen conocimiento. Vean ustedes cómo se puede presentar en los árboles genealógicos mamá, hijas, nietas, etcétera, y esto pues traduce como una intención genética, ¿verdad? O sea, hay algo ahí que tiene que ver con la preeclampsia. Vean ustedes la cantidad de publicaciones de 1850 hasta la fecha, sigue habiendo publicaciones de árboles genealógicos de preeclampsia y eclampsia. Genes que se buscan, ahí los tienen ustedes. Y uno de los genes que quiero que pongan atención es ese casi final que dice MTHFR. ¿Sí? Ese es un gen para una enzima metilén-tetrahidrofolato reductasa, que tiene que ver con el ácido fólico y que tiene que ver con los mecanismos de metilación. Y la metilación es el fenómeno más importante en la epigenética actual. Quiere decir, es aquello que metila y apaga genes y por lo tanto disminuye, por ejemplo, la producción de citocinas e interleucinas y por lo tanto disminuye el proceso inflamatorio. Por otro lado, también apaga genes en relación a situaciones adversas con respecto al manejo de circunstancias angiogenéticas, o sea, quiere decir para la producción de vasos sanguíneos. De tal manera, entonces, que hay evidencias muy claras sobre este tipo de situaciones de tipo familiar y no cabe duda que de principio el pensamiento lógico es sí hay un problema genético, pero en la actualidad es un problema epigenético. Es un problema epigenómico que tiene que ver con metilación, tiene que ver con telómeros, tiene que ver con microRNAs y tiene que ver con los procesos de asociación con acetilación de las histonas, que son unas proteínas del ADN. Así que lo primero que encontramos son la búsqueda de SNPs. ¿Qué son los SNPs? Son polimorfismos de un simple nucleótido. Imagínense una letra que cambia por otra. Y entonces los SNPs, hay muchísimos SNPs, muchos normales y otros que sí se asocian a patologías. Pues uno de los SNPs que está vinculado a esto es precisamente el gen para la metil-tetrahidrofolato reductasa. O sea, no estamos manejando en México y probablemente en Latinoamérica el ácido fólico y por lo tanto la metilación, el control genético. Y esto nos da y nos traduce que este polimorfismo, SNPs, es un polimorfismo que está relacionado con una enzima que es la 5,10-metiltetrahidrofolato. Y esta enzima se genera como un elemento para producir grupos metilo. Miren, un carbón, 3 hidrógenos. Les repito, actualmente la medicina genética está relacionada, epigenética está relacionada con la medicina de un solo carbón, es este carbón. O sea, 3 hidrógenos y un carbono que se pega a la citosina y apagan los genes. Y ese control de apagar y encender es lo que hace la epigenética a través de la metilación. Vean, este ratoncito nos enseñó que la guanina-citosina es el sitio de metilación y vean ustedes el círculo del lado derecho con los puntos claves en rojo, que es el sitio donde se vincula este proceso de metilación. Pero déjenme decirles, no metilamos, no controlamos la expresión genética y aumentamos un aminoácido tóxico, que es la homocisteína. Y la homocisteína sube y entonces vemos que las preeclámpticas, si le medimos homocisteína en sangre, la tienen elevada. Y esa homocisteína es tóxica, es la que genera el infarto agudo del miocardio fulminante en los jóvenes. Y esto es terrible, terrible, no es colesterol, no es un problema endotelial, es un problema de vinculación a un aminoácido tóxico que no debería estar si logramos la metilación adecuada a través del ácido fólico usando la enzima, pero tenemos un problema con la enzima. Y entonces ese polimorfismo de la enzima nos marca la pauta importante y vean ustedes, la T es la mutación. Entonces vean ustedes que en México, como mestizos mexicanos que somos, tenemos una introducción. Esto es que tenemos una T que está vinculada a esta mutación. Y esto nos da la idea de que estamos carentes de una función enzimática para la incorporación de los grupos metilo. Por lo tanto, la hipometilación del material genético es una de las fuentes y uno de los orígenes de la preeclampsia y eclampsia. Si no le agregamos a esto
el no dar el soporte de ácido fólico, que actualmente tenemos uno nuevo, que es una forma terapéutica más activa, que es el L-metilfolato, que ya no necesita la enzima y que se va directamente sobre la metilación y obviamente baja la homocisteína y da como consecuencia esto. ¿Qué nos llevó a todo esto? Los defectos del tubo neural. Eso es lo que nos explicó, ¿no? Ahora, con la preeclampsia, los defectos del tubo neural. Y aquí ven una cantidad de genes involucrados, siempre relacionados con ello. Hoy por la tarde el doctor va a hablar sobre los aspectos también genéticos que no voy a introducirme para que el doctor les amplíe los microRNAs y las citocinas que tienen que ver con la expresión. Pero aquí tienen este cuadro para terminar, donde decimos que concluimos que la preeclampsia y eclampsia es epigenética, que necesitamos prevenirla a través de los suplementos que vienen a asegurar que lleve ácido fólico precisamente para poder llevar a cabo la metilación. Que no solamente es la placenta la que se involucra en el aspecto de la preeclampsia, sino la placenta también que se involucra en la restricción del crecimiento, en el parto pretérmino, en el bajo peso al nacer y el óbito, obviamente, pero además en la trascendencia que tiene el niño para presentar enfermedades crónicas del adulto. Quiere decir que tiene que ver con muchas cosas en ese sentido. Entonces, espero que en esta participación haya quedado un poquito clara y estemos trabajando en la prevención.